La parsha de esta semana se llama Parshas Kiseitzei. Es una parsha que tiene muchas mitzvahs, muchos preceptos. Son 70 y pico, si no recuerdo mal, el número exacto no me acuerdo. Entonces hay muchísimos temas que uno puede compartir sobre esta parsha. Pero me pareció interesante, hay dos Maimores Hasides, hay dos discursos hasídicos del Alter Rebbe de diferentes años que discuten uno de los temas de la parsha de esta semana. Ahora vamos a ver cuál es. Desde dos perspectivas diferentes, desde dos lugares, digamos, y ángulos diferentes, parecidos, pero vamos a ver que son diferentes. Y me pareció muy interesante compartirlo, porque en la práctica cada mitzvah tiene dos componentes. Está la mitzvah propiamente dicha, el cuerpo de la mitzvah, por así decir, la hacer, cumplir, acción, etcétera, de la mitzvah. Y está la parte de la kavana, la intención, lo espiritual detrás de la mitzvah. Y a veces ocurre que uno puede cumplir tanto la parte material, concreta de la mitzvah, por ejemplo, tefilin. Bueno, agarrás el tefilin y te lo colocas en el horario que corresponde, de la forma que corresponde, la persona que corresponde, etc. Esto es la acción concreta de la mitzvah. Pero por el otro lado está la kavana, la intención de la mitzvah. ¿Qué significa tefilin? ¿Qué logra uno espiritualmente hablando al colocarse tefilin? ¿Ok? Tiene una relación con el intelecto, hay diferentes partes del intelecto, etc. No importa, ahora no es una clase sobre tefilin. Ahora bien, hay mitzvahs que uno puede cumplir durante su vida. Por ejemplo, tefilin. Pero hay mitzvahs que no. Por diferentes razones, simplemente, o no son prácticas, por ejemplo, korbanes, ofrendas. Ok, nuestros sabios dicen que el rezo es un reemplazo de las ofrendas. Ok, buenísimo, pero ¿puedes tener un korban literalmente? No. No podés ir al Beis Hamikdash porque no está construido, que se reconstruya rápido en nuestros días. No tenemos Mizbeach, no tenemos altar, no sabemos dónde estaba el altar. Necesitamos que un profeta nos diga. No podés hacer un korban, no podés hacer una ofrenda. Pero lo que no podés es la parte concreta y práctica física de la mitzvah. Pero sí podés tener en cuenta la parte espiritual de la mitzvah. Y podés, entre comillas, digo, cumplir la parte espiritual de la mitzvah. A pesar de que la parte material y concreta y física no se puede cumplir. Entonces hoy vamos a analizar una mitzvah de todas las mitzvahs que tiene la parsha de esta semana. Una mitzvah, que es por supuesto una de las mitzvot en la Torá, que más allá de si es algo concreto y práctico, es, en mi humilde opinión, muy interesante los dos aspectos que vamos a estudiar sobre esta mitzvah, cómo el Alter Rebbe analiza esta mitzvah, qué quiere decir para nosotros. ¿Cuál es la mitzvah? Al comienzo de Parshas Kiseitzei, al comienzo de la parsha de nuestra semana, vamos a leer unos psukim, unos versículos. Es cortito, son 4 o 5 versículos, así que directamente los voy a leer. De vuelta, esto no es algo práctico, pero vamos a ver que las enseñanzas que el Alter Rebbe extrae sí son prácticas, y muy prácticas. Vamos a ver. La Toira dice así: cuando un hombre tenga dos esposas. Paréntesis. Hoy en día, en el mundo ashkenazi, sin duda, y en el mundo occidental, por la ley de los países, no se puede la poligamia, no se puede tener más de una esposa. Pero la Toira en sí permite tener más de una esposa, y de hecho, por lo menos algunos Sfardim que vivan en un mundo Sfardiye, o sea, en el mundo árabe, no quise decir Sfardim, el mundo árabe, Sfardim que viven en el mundo árabe, sí pueden tener más de una esposa. La Toira lo permite. Entonces, la Toira dice claramente, cuando un hombre tenga dos esposas. ¿Cómo son estas dos esposas? Una es querida y la otra es odiada. Es una traducción literal. No sé para qué la tiene, si la odia, pero sea como fuere. Tiene dos esposas, entre paréntesis. Interesante mencionar, y esto es algo que puede servir muchísimo para los chicos, Jinuj, educación. Si una persona siente, o un chico siente, que al otro chico lo quieren más que a él, a pesar de que lo quieren igual a él también, y le hacen regalos, y lo abrazan, y le dan besos, y le dicen, etcétera, pero si por alguna razón el chico siente que al otro hermanito, lo que sea, lo quieren más, se siente odiado. Es amado, y de vuelta le llenan de besos, y lo llenan de regalos, y lo que sea, pero igual se siente odiado. Es interesante. Pero bueno, acá este tipo tiene dos esposas, Ajas Ahuva, Ajas Snua, una la ama y a la otra la odia. Y tuvieron hijos, Ahuva, Snua, las dos. La esposa querida tuvo hijos y la esposa no querida también tuvo hijos. Dice la Toira, y será, es una historia, estamos relatando un caso.
El primogénito de este hombre, el primer hijo de este hombre, es hijo de la esposa no querida. Así es la historia. Ahora bien, continúa la Torá diciendo, el día que este tipo muera y deje sus propiedades y todas sus posesiones, etcétera, a sus hijos, y todo aquello que esta persona tenga, no puede este hombre o el Beis Din, el juzgado, quienes se van a ocupar de la herencia de esta persona, no pueden poner por delante al hijo de la mujer querida por delante del hijo de la mujer odiada. De vuelta, el primogénito de este tipo es de la mujer odiada. La mujer querida también tiene hijos. Entonces yo le quiero dejar toda mi guita, todo mi dinero al hijo de la mujer querida, porque supuestamente es más querido que el hijo de la mujer odiada. Sí, pero el hijo de la mujer odiada fue el primero. Entonces no podés quitarle su derecho de primogenitura. ¿Cuál es el derecho de primogenitura? ¿De qué se trata? Continúa la Torá. Al primogénito hijo de la odiada tiene que reconocerlo. Y tiene que dar el doble. Ahora explico cómo funciona esto muy brevemente. Le tiene que dar el doble de todo lo que tenga. Porque este niño, o sea, hijo, lo que sea, de la mujer odiada, es el comienzo de sus fuerzas, o sea, el primogénito. A él le corresponde la primogenitura. Punto. Esta es toda la historia. Bekitzer, en resumen, el tipo este tiene 2 esposas, tiene hijos de las 2 esposas, el primogénito de la esposa no querida, ese es el primogénito y se acabó. Ay, no la querías a esta esposa, y a mí qué me importa. Ese es el primogénito. ¿Qué le corresponde por ser primogénito? Pi Shnaim. Si el doble de la herencia, si este hombre tuvo, por decir cualquier cosa, 3 hijos, uno por supuesto fue el primero, y después tuvo otros 2, independientemente de qué esposas, entonces la Torá lo considera como si hubiese tenido 4 hijos, se reparte toda la herencia en 4 porciones iguales, 2 porciones se la queda el primogénito, y las otras 2 porciones van a los otros 2 hijos. Esto es lo que significa Pishnaim, el doble. Bien, esta es la Torá, esta es la ley, esta es la loje. Queremos entender, nosotros, la mayoría por lo menos de nosotros, no tenemos 2 esposas, estamos tratando de luchar con una, de vivir con una, no tenemos 2 esposas, entonces la verdad es que podríamos saltear, seguir para adelante, el libro, el texto, no me está hablando a mí, no tiene nada que ver conmigo, no me importa. A otra cosa, ¿qué vas a sacar de esta mitzvah? Nada, no tiene nada práctico. Pero de vuelta, vamos a estudiar partes, no vamos a estudiar todo el discurso, ninguno de los 2 casos, son 2 discursos del Alter Rebbe, en donde el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, analiza, punto número 1, ¿quién es el hombre? Punto número 2, ¿quiénes son las 2 esposas? Y a partir de este análisis vamos a poder extraer, digamos, dónde estamos nosotros parados, quiénes somos nosotros en toda esta historia, espiritualmente hablando, y por supuesto cómo lo podemos aplicar a la vida práctica y concreta. En otras palabras, ¿qué podemos aprender de esta historia de las 2 mujeres con los 2 hijos, etc., o más de 2 hijos, no importa, un hijo primogénito y los demás? ¿Qué podemos aprender en nuestra relación con Dios? El primer discurso del Alter Rebbe es de, no se sabe el año exacto, es aproximadamente 1793, por ahí, 93, sí, dije bien, 1793 aproximadamente. Y el Alter Rebbe, este es un discurso cortito, que de hecho el texto real del discurso no se conservó, y esto simplemente que se llama una anaja. Anaja quiere decir, alguno de los Hasidim que escuchó el discurso lo anotó, y anotó algunas partes que él recordaba y quedó así. Es lo único que nos quedó de este discurso. ¿Qué dice el Alter Rebbe? El Alter Rebbe dice así, mirá, la enseñanza concreta de esta mitzvah es la siguiente. El hombre es Dios. Él es el que tiene 2 esposas. A una la quiere y a la otra no. ¿Quiénes son las 2 esposas de Dios? Todo Shir Hashirim, todo el cantar de los cantares, no sé si lo leyeron alguna vez, un texto interesante, gira en torno a la relación entre un hombre y una mujer. Y la gente suele leer Shir Hashirim, el cantar de los cantares, como si fuese, mirá qué lindo como él la abraza a ella, y como ella describe su cuerpo, y él describe el cuerpo de ella, y bla, bla, bla. La gente lo suele leer así, pero en realidad Shir Hashirim está hablando de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Dios es el hombre, y el pueblo de Israel somos
la mujer, por así decir. Entonces acá, en este discurso, ¿quién es el hombre que tiene dos esposas? Es Dios. Sí, pero está bien, pero Dios tenía una esposa, que era el pueblo de Israel. ¿Quién es la otra? ¿De dónde salió la otra? El Alter Rebbe explica, no entendiste. Hay dos tipos de Yehudim. Hay dos tipos de personajes dentro del pueblo de Israel. Vos podrías dividir al pueblo de Israel en dos partes, en dos tipos de personas que tienen que ver con la neshama, con el alma. Dos tipos de almas que hay dentro del pueblo de Israel. La primera, utilizando una frase talmúdica, que no importan los detalles ahora, pero la primera se llaman Bnei Aliyah. Bnei Aliyah significan personas de un nivel espiritual extremadamente elevado. Tan tzadikim, justos, increíbles, impresionantes, tan justos y tan tzadikim, cuando el Talmud está explicando en Brojes, cuando el Talmud está explicando quiénes son estos Bnei Aliyah, qué clase de personajes son, Rabbi Shimon Ben Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben Yochai es la misma persona, dice, Mu'atim, son pocos. Le está hablando con su hijo Rabbi Elazar, son pocos. Y si son dos, somos vos y yo, le dice a su hijo Rabbi Elazar. Y si es uno solo, soy yo. Rashbi tenía claro, muy claro quién era él. Y no lo decía por arrogancia, ni por soberbia, ni nada por el estilo, porque era Behemes, era así. Tan elevado era el nivel espiritual de Rabbi Shimon Ben Yochai, que incluso llega a decir en el Zohar también, Man doi pnei adoin do Rashbi. ¿Cómo es la cara de Dios? ¿Querés verlo a Dios? Mírame a mí. Así decía Rashbi. Rabbi Shimon Ben Yochai era una expresión de Dios en la tierra, impresionante. Este era el nivel espiritual que él tenía. Y de vuelta, no soberbia, porque soberbia es cuando vos no estás en ese nivel y decís, yo soy el genio talmúdico. Bueno, disculpa, no sos ningún genio talmúdico, entonces sos un soberbio. Pero si la persona realmente es eso, y no lo dice por soberbia, sino que expresando para enseñar a otros, etc., no hay ninguna soberbia, es eso. Este era Rabbi Shimon Ben Yochai, Bnei Aliyah. Hay ciertas personas en el pueblo de Israel que son tzadikim, justos, impresionantemente elevados, espiritualmente elevados, etc. Son pocos. Esta es la mujer querida. Esta es la mujer de Dios, del hombre, en nuestra historia de las dos mujeres, que es la más querida. Y esta mujer tiene hijos, o sea, enseña a los tzadikim y nos cuentan y nos muestran montones de cosas y escriben libros que después nosotros estudiamos y aprendemos y mejoramos. Esa es la mujer querida. ¿Y quién es la mujer no querida? La mujer no querida somos todos los demás. Todos los demás Yehudim que no somos tzadikim, que no somos justos y que luchamos. En las palabras del Alter Rebbe tenemos un montón de pasiones. Y vivimos constantemente en conflicto entre nuestros intereses y nuestras pasiones y los intereses y pasiones de Dios. Y no somos como los tzadikim. Y la luchamos y es muy difícil. Muy difícil. Ahora bien, los tzadikim tienen hijos. Producen frutos, digamos. Que como dice el Talmud, en Soita también, los frutos de las personas son las mitzvahs. Los tzadikim producen frutos. La mujer querida de Dios produjo frutos. Pero eso no es el primogénito. No es el posta, como quien dice. No es el verdadero fruto. De hecho, el verdadero fruto lo tiene la mujer no deseada. La mujer odiada, la que no es querida. Y más aún, no solamente tiene el primogénito, sino que, como leímos antes en la Toira, no le podés quitar su derecho de primogenitura. Todo lo contrario. Tiene una virtud impresionante por sobre el resto de los tzadikim. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es el hijo primogénito que produce esta mujer odiada? El Alter Rebbe dice claramente que la Geula Shleima, la redención completa como Mashiach pronto en nuestros días, depende de nosotros. Depende de los que no somos tzadikim. Depende de los que tenemos que lucharla duro contra nuestras pasiones y nuestras dificultades, etc., para cumplir mitzvahs, para no transgredir las mitzvahs. Nosotros tenemos esa ventaja por sobre los tzadikim. El Talmud dice en otro lugar, acá el Alter Rebbe no lo trae, pero el Talmud dice, donde están parados los Baalei Tshuva, las personas que retornan al camino de la Toira, que tienen dificultades, que la pasan muy fácil, o sea, donde estamos parados todos nosotros, los más grandes, justos y más completos, no pueden ni siquiera pararse ahí. Ni siquiera se pueden parar ahí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando una persona estuvo alejado del camino de la Toira y después se acercó, sabe apreciar muchísimo más
lo que tiene que una persona que siempre estuvo en el camino de la Toira. Es como quien vive en una ciudad que tiene playa. Entonces el mar no le llama mucho la atención. Pero la persona que vive en una ciudad que no tiene playa, puro cemento, de repente ve el mar y dice, ¡ah! Se excita todo, está buenísimo. Pero no es excitante el mar. Sí, no es excitante para el tipo que vive ahí todo el día. Lo mismo pasa con los tzadikim. Los tzadikim sienten y perciben la presencia de Dios en todos lados. De hecho, el Alter mismo menciona en este discurso, ni siquiera necesitan la Geula, no necesitan la redención. Está el Maise famosísimo, la historia del tzadik, que vino un mensajero para decirle que Moshiach había llegado. Y había un tumulto enorme en la ciudad, etcétera, excitación. Entonces el tzadik, que hizo? Dejó de estudiar, abrió la ventana, miró para acá, miró para allá, cerró la ventana, Moshiach no vino. Chao. A otra cosa, siguió estudiando. La pregunta es, ¿para qué tuvo que abrir la ventana? ¿No se dio cuenta el tzadik, por ser un tzadik, por ser un justo, que Moshiach no llegó? Y la respuesta es muy simple. Para él, Moshiach ya había llegado. Él vivía en un estado de Moshiach. Él vivía en un estado de redención, o sea, de revelación de la presencia de Dios. Él lo sentía esto. Lo que pasa es que hay que ver si para los demás llegó. Entonces abrió la ventana, miró afuera. Si afuera llegó o no llegó. Ok, afuera no llegó, listo. Al volver al estudio, otra cosa. Entonces la redención no la necesitan los tzadikim, la necesitamos nosotros. Y llega específicamente a través de nosotros, justamente. Por esta misma razón, porque la necesitamos nosotros. El Alter Rebbe utiliza esta idea para algo muy interesante. El Alter Rebbe dice, no te deprimas si vos no tenés entusiasmo y ganas cada vez que estudias Toira, cada vez que rezás, qué sé yo, estás mirando el reloj, el teléfono, estás pensando en el desayuno. No te deprimas. Porque es imposible captar la presencia de Dios para aquellos que tenemos lucha contra nuestro cuerpo, contra las dificultades, etc. Es muy difícil. Es muy difícil. El Alter Rebbe da una comparación para saber cuán difícil es entre el pensamiento y la palabra. La palabra vos la podés captar. Escuchás. Una persona te habla y escuchás. Pero los pensamientos de otra persona no los podés saber. No leemos los pensamientos. Entonces, de la misma manera, nosotros que somos aquellos que luchamos contra nuestras inclinaciones negativas, contra nuestras dificultades, el ocultamiento de la presencia de Dios, etc., el golus, el exilio, para nosotros Dios es como pensamiento. Es algo que no podemos captar. No lo vemos, no lo sentimos. Para los tzadikim es como la palabra, está revelado. Ellos lo sienten y lo ven constantemente, lo escuchan, etc. Nosotros no. Entonces, no te deprimas si no tenés el entusiasmo en el estudio de Toira, no tenés entusiasmo en la oración, en el rezo, el daven, en lo que sea, tfilá, como lo quieran llamar, no te preocupes. Porque más aún, la redención viene a través tuyo. ¿Qué quiere decir esto? A través de que la persona baja hasta lo más bajo y lucha contra sus inclinaciones más animalísticas y más pesadas y más terribles. Ahí es donde Dios quiere residir. El tzadik nunca se ve enfrentado a estas cosas. Hay un maíz que yo conté alguna vez del Rebbe para explicar este asunto. Así lo escuché yo, por lo menos no sé cuán real es, pero la idea es, vale, una persona pasó en dólares frente al Rebbe y le dijo al Rebbe, Rebbe, me voy a casar con una mujer no judía. Yehudí, me voy a casar con una mujer no judía, Has V'Shalom, está prohibido. Me voy a casar con una mujer no judía, ¿qué tenés para decir? Y el Rebbe le dijo, te envidio. ¿Cómo te envidio? El Rebbe es un tzadik, ¿cómo envidiar a un tipo que se va a casar con una mujer no judía? Y el Rebbe explicó así: cada uno de nosotros tenemos desafíos en la vida. Y Dios solamente nos presenta desafíos. Es un midrash famoso en Akadosh Baruch Babi Truni en Brioisaf. Dios solamente nos presenta desafíos que podemos superar. Y antes de presentarnos el desafío, nos da la fuerza para superarlo. Ahora bien, yo, en el caso del Rebbe, ¿sí?, nunca me vi enfrentado al desafío de decidir si me tengo que casar con una mujer no judía o no. Has v'shalom, Dios libre y guarda. Es el Rebbe. Pero, ¿por qué no? Porque evidentemente no tengo la capacidad y las fuerzas para superar ese desafío si se me hubiese presentado. Pero vos, que sí se te presentó ese desafío, y vos que estás en la condición de decidir si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, vos tenés la fuerza para superarlo. Ahora andá y no lo hagas. Por eso te envidio, porque tenés una capacidad y una fuerza que yo no tengo. No me la dieron. Más allá de si la necesito o no la necesito, no importa. Pero vos lo tenés y yo no. Eso es lo que envidio. Esa fuerza que Dios te dio, que yo no la tengo. O sea, acá pasa lo mismo.
La Geula, la redención, Moshiach, ¿de dónde viene, por así decir? ¿Viene de los grandes tzadikim que hacen libros y estudian y saben todo, etcétera, etcétera? No. Viene de nosotros, que luchamos y que tenemos dificultades y que nos enfrentamos a los problemas, etcétera, y bajamos hasta lo más bajo, incluso, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, con cosas contrarias a la voluntad de Dios, y sin embargo las luchamos. De ahí viene la Geula. De ahí viene la redención, explica el Alter Rebbe. De ahí viene la redención. En mérito de esta lucha, en mérito de esta transformación de lo más bajo y lo más oscuro, en Kedusha, en santidad, ahí está la Geula. Ahí está la redención. Este es el primer Maimer, es el primer discurso. Entonces, Bekitzur, en resumen, Dios es el hombre, y las dos mujeres son los dos tipos de Yehudim. Dos tipos diferentes de judíos. Los tzadikim y los que no son tan tzadikim. Y por eso, el hijo de la no querida, que son aquellos que no son tan tzadikim, el hijo de la mujer no querida, ese es el Bejoir. Ese es el primogénito. Ese es el que más vale. Y por supuesto, siguiendo simplemente los versículos de la historia, no le podés quitar ese mérito de ser el primogénito. No se lo podés quitar. Es él. Esta es la primera interpretación. Ahora vamos a estudiar otra interpretación que es parecida, pero más profunda. ¿Por qué más profunda? Porque en la práctica, la primera interpretación que dimos, tenés dos tipos de personas. Tzadikim, y pongámosle el nombre justos, y Balei Tshuve, las personas que retornan al camino de la Toira, etc. Pero en la segunda interpretación, el Alter Rebbe dice, cada uno de nosotros tenemos estas dos cosas en nuestro interior. No es que el otro es el tzadik y yo no, bueno, ok, yo tengo mi lucha. No. Vos mismo sos las dos cosas. De vuelta, el hombre de esta historia, que tiene dos esposas, etc. El hombre es Dios. ¿Quiénes son las dos esposas? Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior dos partes. Nefesh Elokis, el alma divina, Nefesh Abamis, el alma animal. Entonces, en este segundo discurso, que tampoco vamos a estudiar todo el discurso, simplemente algunas partes, para que sea más fácil de comprender, en este segundo discurso el Alter Rebbe plantea que todos tenemos, sin excepción, en nuestro interior, un constante conflicto, una lucha constante. Y esa lucha constante es entre dos partes en nuestro mismo interior. Por eso todos los Yehudim tenemos hasta cierto punto conflictos con nosotros mismos, somos conflictivos. Vos abrís una página en el Talmud y lo único que ves son conflictos. Rabbi Yehuda dice una cosa, Rabbi Meir dice la otra. Robe dice así, Abaye dice así. Constantemente, uno atrás del otro. Vivimos de esto. ¿Por qué? Porque en nuestro interior tenemos un conflicto eterno, que el Alter Rebbe explica en otro lugar, en el Tanya, es literalmente eterno, nunca va a parar, nunca va a terminar ese conflicto. Y si uno está apuntando a que alguna vez va a terminar porque voy a hacer un tzadik, etc., el Alter Rebbe, por así decir, agarra una onda y te lo tira y te baja enseguida, diciéndote, olvídate, nunca va a parar. Pero no es algo negativo, como vamos a estudiar más adelante, paciencia. El Alter Rebbe explica, cuando un hombre tenga dos esposas, una querida y una que no es querida. ¿Y el hijo primogénito cuál es? El de la no querida. ¿Quiénes son las dos esposas? Las dos esposas son las dos almas que hay en el interior de cada Yehudi. Uno es el Nefesh Elokis, uno es el alma divina. Y el otro es el Nefesh Abamis, es el alma animal. Obviamente, la querida es el alma divina, que como dice el Alter Rebbe en el Tanya, también es Helek Elokam Mal Mamish, es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Está unida a Dios. Incluso cuando está dentro del cuerpo de la persona, las partes del alma, porque no todo el alma está en el interior del cuerpo, pero las partes del alma que están en el cuerpo, incluso, entre comillas, lejos de Dios, está unida y apegada constantemente a Dios. Incluso en el momento que la persona, Dios libre y guarde, está yendo contra la voluntad de Dios. El alma sigue pegada y apegada a Dios, conectada como nunca. Este es el Nefesh Elokis. Pero el alma divina. Pero tenemos una mujer no deseada, odiada en nuestro interior. Es el alma animal. Es el alma animal. ¿Por qué el alma animal es así? Es animalística. Proviene de un nivel muy elevado, pero desciende a este mundo a través de montones de procesos en hebreo se llaman tzimtzumim, contracciones, ocultamientos, problemáticas.
hasta que se genera en este mundo algo material. El guf, el cuerpo, tu porción en el mundo, las cosas a tu alrededor, físicas y materiales, que tenés que refinar. Desciende el alma animal a este mundo y se vuelve una pequeña beheima, una pequeña animal. Los animales quieren comer, quieren beber, quieren pasarla bien, disfrutar de la vida, nada más. Eso es todo lo que le interesa. Pero Dios inyecta dentro de este alma animal un alma divina. Un alma divina, que cuyo objetivo es refinar y trabajar al alma animal. Elevarla, enseñarle que Dios es bueno. Estas son las dos mujeres. Ahora bien, similar a lo que dijimos en la primera interpretación, ahora vamos a ver más detalles, pero similar a lo que dijimos en la primera interpretación, el primogénito, el hijo más elevado, por llamarlo de alguna manera, es de la mujer no querida, no es de la mujer querida. ¿Qué quiere decir todo esto? El alma animal, explica el Alter Rebbe en este discurso que estamos estudiando, el alma animal está mezclada de cosas positivas y cosas negativas. Es una mezcla muy grande de toiv barra, cosas buenas y cosas malas. El alma divina es kulo y toiv, es todo bueno, es todo positivo y como dijimos antes está apegada totalmente a Dios. Por cuanto en el alma animal hay una mezcla de cosas buenas y cosas que no son buenas, entonces el alma animal puede ocurrir que peque. Simplemente por una cuestión de conveniencia, de comodidad, de satisfacción. Me gusta esto, no me importa si a Dios le gusta o no. A mí me gusta. Entonces el alma animal puede pecar. Tiene el potencial, por así decir, de pecar. El alma divina, por cuanto está totalmente y constantemente apegada a Dios, no existe que peque. No existe separarse de Dios. Está unida constantemente a Dios. Solamente en el caso del alma animal puede ser que peque. Ahora bien, el alma divina desciende y se inviste en el interior del cuerpo y del alma animal para refinar y enseñarle al animal a dejar de ser un animal, a pasar a ser más educado, a refinar, más refinado, a pasar a amar a Dios. ¿Qué es lo que ama el alma animal? Bueno, cada uno de nosotros tenemos un alma animal diferente. Unos aman la bebida, otros aman la comida, otros aman... Cada uno tiene sus pasiones, por así decir. Cosas que a cada uno le tocan, digamos, hasta las fibras más íntimas, etcétera, y cada uno se conoce a sí mismo, y el que no se conoce a sí mismo es un tonto. Uno puede engañar a otros, pero engañarse a sí mismo, no hay un tonto más grande que quien se quiere engañar a sí mismo. Cada uno de nosotros tenemos pasiones, y el alma divina baja, desciende de vuelta, se inyecta dentro del alma animal para enseñarle que esa pasión que tiene, la pasión en sí no es algo negativo. La pasión es buena, el potencial de tener pasiones es algo bueno. La pregunta es ¿a dónde está enfocado? ¿A dónde está enfocado? En otras palabras, si vos lo dejás al toro en el campo y va a andar ahí con las vacas, yo qué sé, lo va a pasar bien con las vacas. Pero si vos agarrás al toro y le pones un yugo y lo haces arar, entonces el toro va a ser útil para producir producto en el campo, etc. Esto es un posuk, es un versículo famoso, Rav Tvuos B'Koyach Shor, en Mishlei. Mucho producto en la fuerza del toro. ¿Qué significa esto? El alma animal tiene una virtud que el alma divina no tiene. La virtud del alma animal es que tiene fuerza, fuego. El alma divina es tipo alguien intelectual que está todo el día sentado mirando los libros, estudiando y no hay nada que lo mueva. No se excita por nada. El alma animal es todo lo contrario. Constantemente excitada, corriendo para acá, corriendo para allá. Quiero esto, quiero lo otro. Todo lo quiero. Todo lo que me guste lo quiero. Entonces, cuando el alma divina baja y se inviste en el alma animal para enseñarle al alma animal a servir a Dios, hay una ganancia increíble en el alma divina, algo que antes no tenía. La ganancia increíble del alma divina es, el alma divina misma empieza a estar excitada por Dios. Es como que el tipo es intelectual, que se la pasaba leyendo libros, ahora también tiene ganas, entusiasmo en servir a Dios, en rezar, en estudiar Torah, etcétera, cumplir mitzvot. Entonces acá hay una doble ganancia, por así decir. Con esto se entiende, doble ganancia quiere decir, el alma animal aprende a servir a Dios y el alma divina aprende a estar excitada por Dios. Por eso nuestros sabios dicen, cuando decimos en el Shema todos los días, amarás a Dios con todo tu corazón. La palabra levavja en realidad debería escribirse libja. Lamed beis chof. Libja, tu corazón. Pero está escrito levavja con dos letras beis. Lamed beis, beis, chof. Dos letras beis. ¿Por qué? Porque en realidad hay dos corazones, dos partes en el corazón, Yetzer Toiv
y Yetzer Hara. Quiere decir que la inclinación al bien, la inclinación al mal, la inclinación al bien tiene que enseñarle a la inclinación al mal a servir a Dios. Y esto es un conflicto constante, non-stop, en donde el alma animal quiere, por decir cualquier cosa, comer, y el alma divina dice, pero eso no es kosher. ¿Y a mí qué me importa si no es kosher? Es rico. Constante conflicto sin parar. Sin parar, y es una guerra, una constante guerra. Ahora bien, el Alter Rebbe explica, basado en el Zohar, el momento del rezo es un momento de guerra. O sea, ¿dónde ocurre, cuándo ocurre esta guerra entre el alma divina y el alma animal? ¿Cuándo se expresa con mayor fuerza? En el momento del rezo. El Alter Rebbe tiene toda una descripción larga del rezo. No voy a leer todo lo que está acá, pero sí algunos detalles, algunas ideas, unos conceptos. Concepto número 1. Hay varias partes en el rezo. Varias partes. Una parte del rezo se llama Psuke de Zimbra, versos de alabanza. Son versos de los salmos. En algunos casos son salmos enteros, a veces son partes de salmos, etc. En donde básicamente lo que se está leyendo ahí es cómo Dios sustenta toda la creación, cómo Dios crea todas las cosas de la nada absoluta, cómo Dios es bueno con toda su creación, es misericordioso y perdona, y es agradable, y es gracioso. Montones de ideas que llevan a la persona a decir, wey, pará, Dios es bueno entonces. ¿Por qué es bueno? Porque me da de comer, porque me cuida, porque me perdona cuando me manda una macana. Entonces, ¿cuál es la percepción del alma animal en todo esto? Todo lo que es bueno para mí, entonces es bueno. Y si Dios es bueno para mí porque hace bondades conmigo, entonces yo lo quiero. ¿Por qué no lo voy a querer? Si es bueno. Me ayuda, me da esto, me cuida, etcétera, etcétera. Esta es la forma de pensar, la mentalidad, digamos, del alma animal. ¿Es bueno para mí? Entonces lo quiero. Cuando vos le explicás que Dios es bueno para vos, entonces el alma animal empieza a quererlo. Empieza a querer Dios. Y empieza a distinguir y separar entre las cosas que son buenas, llámese la voluntad de Dios, y las cosas que no son buenas, llámese aquello que está opuesto a la voluntad de Dios. Esto es lo que ocurre a lo largo de Psuke de Zimbra, de los versos de alabanza. ¿Y en qué puede pensar uno más concretamente, un paso más allá de profundidad? ¿En qué puede pensar una persona para explicarle a su alma animal lo bueno que es Dios? Entonces el Alter Rebbe acá se despacha con toda una meditación larga, que simplemente para tener una idea. Nuestros sabios dicen, yo voy a hacer lo más corto posible para tener una idea. Nuestros sabios dicen que la Gedula, la grandeza de Dios, es Maise Bereishis. Es la creación entera. Así se llama la creación, Gedula, grandeza. Por el otro lado, en otro lugar nuestros sabios dicen, en el Talmud, en el lugar en un lugar en donde ves la grandeza de Dios, ahí encontrás la humildad de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea? Cuando vos meditas en lo impresionante que es una gota de agua, una hoja de un árbol, un animalito, una hormiga, un animalito más complejo, un perro, gato, lo que quieras, meditas en la creación divina, en los planetas, en las galaxias, en el universo. Es impresionante, inconmensurable el tamaño que tiene todo esto y la cantidad de cada una de estas criaturas. Y vos decís, wow, Dios crea todo esto en forma constante, de la nada absoluta en forma constante. ¿Por qué decimos que Dios lo crea en forma constante? Si Dios creó algo de la nada, ¿qué significa nada? Significa que no puede transformarse en algo. Y cuando Dios lo saca de su naturaleza, de ser nada, y lo vuelve algo, la creación tiende naturalmente a volver a ser nada, a volver a ser su naturaleza, que era nada. Es decir, para que el universo entero exista, Dios está constantemente ejerciendo su capacidad de crearlo. Esto es como una piedra, por ejemplo. Es un ejemplo nomás. Cuando uno tira una piedra y la piedra sale volando, la piedra no se vuelve una piedra voladora. No es que ahora de repente la naturaleza de la piedra es volar. No, la piedra siempre está quieta en su lugar. Cuando vos la sacás de su estado normal y natural y la haces volar, ¿ok? Mientras la fuerza que aplicaste sobre esa piedra, combinada con la gravedad y el rozamiento del aire, etcétera, etcétera, toda la física que hay detrás de eso, todas las cuentas que hay detrás de eso. Cuando la fuerza está aplicada sobre la piedra va a volar. Cuando se consuma esa fuerza, la piedra vuelve a caer a su lugar.
Lo mismo ocurre con toda la creación. Si Dios crea todo el universo algo de la nada absoluta, entonces el mundo este, que es algo, tiende constantemente a volver a ser nada. Entonces Dios constantemente está ejerciendo su capacidad de creación. Y esa capacidad de creación es Gdula, es la grandeza de Dios, que crea el universo, algo de la nada. Cosa que ninguna otra criatura puede hacer. Incluso el Talmud dice, interesante, que si todos los científicos del mundo se juntan, todas las personas, dice el Talmud, habla de científicos, no pueden crear ni un ala de un mosquito y darle vida. Alas de mosquitos, células, miembros, etc. No, la ciencia ya encontró la forma de crearlo. Pero una persona y darle vida a la persona, sin necesidad de una madre y un padre, etc., no existe una cosa así. Vida no podemos crear. Podemos crear órganos y células, etc., pero vida, como la conocemos, no podemos crear. Necesitamos pasar por todo el proceso natural, digamos. Dicho todo esto, esto es Gedula, esta es la grandeza de Dios. Perfecto, dice el Talmud, como dije antes. Donde encontrás la grandeza de Dios, ahí encontrás la humildad de Dios. ¿Qué significa la humildad de Dios? Uno tiende a pensar que Dios es Boreolam. Boreolam es el creador del mundo. Qué linda alabanza de Dios llamarlo Boreolam, creador del mundo. Sí, pero ¿sabes qué? Para Dios toda la creación es insignificante. ¿Cómo sabemos? Porque nuestros sabios nos cuentan que Dios crea el universo entero, toda esa grandeza que pensamos y entendimos, etcétera, que de la creación algo, de la nada, de la constante. Todo es una letra Hey. Dios crea todo el universo con una letra nada más. Para Él representa toda la creación lo mismo que para mí representa decir la letra Hey. Y lo mismo entre comillas, porque en realidad Él es infinito y yo no. Así como a mí no me costó absolutamente nada decir la letra Hey, y podría decir Hey todo el día y no creo nada. Dios creó el universo entero con la letra Hey. Entonces, para Dios, ser creador del mundo, y para nosotros llamarlo a Dios creador del mundo, es casi un insulto. Es casi como decirle a un genio premio Nobel, yo qué sé, de la física, que cuando se sentó a jugar con su hijo, que tiene 2 años, y empezó a decir, bully, bully, hola, hola, y el nene se rió, la gente dijo, wow, qué sabiduría y capacidad de resolver ecuaciones y cuestiones complejas. Me estás insultando. Cuando estoy en la facultad enseñándole a los futuros doctores en física, ahí me podés alabar, porque enseñé esto, de lo otro, etcétera, etcétera. Pero ahora que estoy jugando con mi hijo de 2 años y diciendo tonterías, que están bien, porque está jugando con su hijo de 2 años, pero no me alabes por hacer esas tonterías. Eso no es mi alabanza. Lo mismo ocurre cuando nosotros lo alabamos a Dios, diciéndole Boreolam, que es el creador del mundo. ¿Ah, en serio? Es un insulto eso para mí. ¿Qué creador del mundo? Mirá, digo la letra Hey y crea todo el mundo. No es una alabanza. Esto es lo que significa que en el lugar de la grandeza de Dios, es la combinación de 2 frases talmúdicas. La grandeza de Dios es la creación. Y otra frase talmúdica dice, donde encontrás la grandeza de Dios, ahí encontrás la humildad de Dios. Cuando la persona piensa en estas cosas y se las explica a su alma animal, ¿te vas a comer una hamburguesa? ¿Qué es la hamburguesa? Gornisht, no es nada, es insignificante. Ahí está metido tu vida. ¿Por qué no te quedás con el creador de las hamburguesas, por así decir? ¿Por qué no vas a la fuente de donde salen esas cosas? Entonces, cuando uno empieza a explicar estas cosas al alma animal, el alma animal empieza a entender. Y empieza a apreciar. Y dice, wow, tiene sentido. Dios es bueno conmigo, entonces lo quiero, lo aprecio. Y este aprecio, esta forma, digamos, de pensar del alma animal, influencia también al alma divina, para que el alma divina misma empiece a desarrollar su amor por Dios de una forma muchísimo más profunda, muchísimo más excitada y con ganas de lo que tenía antes. ¿Qué quiere decir antes? Antes de descender al alma animal. Si la gente dice, ok, el alma divina descendió para refinar al alma animal, para que el animal deje de ser animal. Sí, también, pero el alma divina también gana algo. Pero ¿de dónde salió? Y ahora vamos a la historia de las 2 mujeres. ¿De dónde salió, digamos, toda esa ganancia del alma divina? Del alma animal salió. Entonces, ¿quién es el hombre? Dios. ¿Quiénes son las 2 mujeres? Están adentro tuyo.
tenés a tu alma divina y a tu alma animal. ¿Quién es la que tiene el hijo primogénito? ¿Quién es la que tiene la virtud más grande? La gente suele pensar, el alma divina, no, es una parte de Dios en lo alto, una porción, santidad, kedusha. El Bejoir, el primogénito, lo tiene el alma animal. Y no solamente tiene el primogénito el alma animal, sino que no le podés quitar ese derecho, por así decir, de primogenitura, porque es ese derecho, la virtud por la cual bajó el alma divina misma. Eso es lo que vino a buscar, como dijimos antes, mucha fuerza, mucho producto en la fuerza del toro. Eso es lo que vino a buscar el alma divina. No lo podía obtener en ningún otro lugar. Entonces, ¿es la mujer querida? Sí, está bien, es la mujer querida. Pero ¿sabes qué? El hijo primogénito lo tiene la mujer que no es querida. Ahora bien, dicho esto, como dijimos antes, es un conflicto eterno en el interior de cada uno de nosotros que no para y nunca va a parar. Y el Alter Rebbe en el Tania explica, en varios capítulos, capítulo 27 principalmente, pero en varios lugares el Alter Rebbe explica que mucha gente se deprime. Mucha gente se deprime pensando, mira, o yo nací religioso, o me hice religioso, no importa, o cumplo tal mitzvah aunque no sea religioso. Y siempre tomé el compromiso de cumplir esta mitzvah, yo qué sé, la mitzvah de Tfilin, no la voy a dejar, no, esta es mi mitzvah, esta la voy a cumplir, por tomar un ejemplo cualquiera. Y de repente llega un día y no sé qué pasó, si se quedó dormido o lo que sea, no se puso los Tfilin Has v'Shalom. La persona se deprime. Porque dice, ¿sabes qué? Hace años que cumplo esta mitzvah. Hace años, o siempre la hice, no importa, cada uno puede interpretarlo con su propia vida. Hace años que hago esto. Y se supone que ya estoy en un nivel espiritual como que más elevado, como que ya superé un montón de dificultades y problemáticas. Ya pasé esa etapa. ¿Y ahora volví a caer? ¿Cómo puede ser? Quiere decir que todo lo que hice no valió nada, quiere decir que no crecí nada, quiere decir que no soy un nada. Es un grave error, dice el Alter Rebbe. Es un grave error. Y el error está en que pensaste que en tu interior ya no tenías una lucha. Ya sos un tzadik, ya sos un justo, por lo menos en este aspecto de mi vida ya soy un justo. El Alter Rebbe dice, estás equivocado. Estás equivocado. Es como quien dice, las expectativas son lo que matan a la cuestión. La ilusión que uno se hizo de una determinada cuestión, eso es lo que termina arruinándote. Si vos no tenés ninguna expectativa, ninguna ilusión, solo lo que viene es bueno. Pero si vos tenías una ilusión determinada, te hiciste una imagen de lo que iba a pasar y ahora no es eso, es un desastre. Entonces la depresión, dice el Alter Rebbe, ¿de dónde surge? De que no entendés quién sos. Vos pensaste que eras un tzadik, vos pensaste que esto no te iba a pasar nunca a vos, que ya lo superaste, lo que sea. Y aquí no sos un tzadik. A lo sumo, en el mundo y en el lenguaje del Alter Rebbe en el Tanya, a lo sumo sos un Beinoni, una persona intermedia. ¿Qué significa un Beinoni? Una persona que tiene una lucha constante en su interior entre Yetzer Tov y Yetzer Hara. Inclinación al bien, inclinación al mal. Y esa lucha no para nunca. ¿Y qué quiere decir que no para nunca? Para esto fuiste creado. Esta es la razón de ser por la cual Dios te creó, que tengas esa lucha. Y si uno se pone a pensar y dice, ¡ay! A mí me gustaría ser un tzadik. No, por un lado, eso es una cuestión de Dios. No es que uno puede hacer algo para transformarse en un tzadik. Dios te lo regala o no te lo regala. Esto por un lado. Pero por el otro lado, el Alter Rebbe tiene una idea fantástica, muy interesante. El Alter Rebbe dice así: hay dos tipos de gustos, entre comillas, en el mundo. Un ejemplo. Hay dos tipos de gustos que lo da el Alter Rebbe, no con estas mismas palabras, pero esa es la idea. Hay dos tipos de gustos. Está el gusto de las cosas dulces, que por naturaleza es bueno, es rico, es algo dulce. Y no necesita ser reparado, preparado, arreglado. Ya está, es dulce y es rico. Ya está. Por naturaleza es así. Después está el gusto de las cosas, como los pickles, como los qué sé yo, pepinos en vinagre, o este tipo de cosas. En sí, la verdura esa es una porquería, es horrible. Un pepino no tiene gusto a nada, es un pepino. Pero si vos lo preparás y le pones un poco de ajo y le pones el vinagre o la salmuera o lo que sea y lo dejás un montón de tiempo y lo preparás y lo reparás y lo corregís, ¡oh! Geschmack. Da gusto.
da placer comer, y es mejaye, te da vida. Al que le gusta, por supuesto, es un ejemplo nada más. Y esto es lo que Dios tiene, por así decir, volviendo al primer discurso, la misma idea. Esto es lo que Dios tiene en su depósito, por así decir, de gente. Estas dos esposas. Está el tzadik, que es un tzadik, está muy bien. Y está el tipo que no es un tzadik. Y fue creado para no ser un tzadik y nunca va a dejar de ser un beinoni. Nunca va a ser un tzadik. Pero Dios tiene placer. Y esa mejaye literalmente le da vida y satisfacción cada vez que los que luchamos entre el Yetzer Tov y Yetzer Hara, que no somos tzadikim, por lo menos yo no soy, los que luchamos entre la inclinación al bien y la inclinación al mal, cada vez que ganamos una batalla, a pesar de que no ganamos la guerra, porque nunca la vamos a ganar, porque es un conflicto eterno y constante, cada vez que luchamos una batalla y la vencemos, Dios tiene placer, enorme placer, al punto tal que se puede decir que incluso, como dijimos antes, donde está un Baal Tshuva no puede estar un Tzadik Gomur, donde está la persona que retorna al camino de la Torah, ni siquiera los más grandes tzadikim se pueden parar ahí. Podríamos decir que incluso más placer tiene Dios de cada pasito, cada mitzvah pequeña que hacemos, por más pequeña que parezca, le causa un enorme placer a Dios. Y el ejemplo es algo bien simple, tonto incluso, pero simple. Cuando un bebé empieza a caminar, da su primero, sí, se gatea, después se sube a la sillita, después da su primer pasito y se cae. Y los padres están súper felices. Mira, Jaime Uncle dio el primer pasito. Mira cómo se mueve. Y le saca la foto y el videito y en Instagram. ¡Qué placer increíble cómo empezó a caminar! ¿Qué sé yo, qué sé cuánto? Una alegría incontenible. Cuando el tipo ya tiene 20 años y camina para acá y camina para allá y te vuelve meyuguen el loco, nadie tiene placer de cómo camina. A nadie le llama la atención, a nadie le importa nada y todo lo contrario, anda lo más lejos que pueda mejor, no me molestes más. Nadie tiene placer de cómo camina. ¿Por qué? Y porque es algo obvio en una persona sana, qué sé yo, es algo obvio que el tipo camina para acá, para allá y hace lo que quiere de su vida y te vuelve loco también. Pero es algo obvio, entonces no genera placer. ¿Cuándo va a generar placer? Cuando es una lucha, cuando es una dificultad, cuando le cuesta al nene que empieza a caminar, es que le es fácil y se cae y es frustrante y se levanta y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces lo mismo pasa entre nosotros, potenciales Beinonim, potenciales personas intermedias que trabajamos y luchamos y nos esforzamos, etc., en comparación con los tzadikim, los justos. Cada mitzvah que hacemos, cada minúscula mitzvah que hacemos, Dios tiene un placer enorme, como el bebé que empieza a caminar y los padres están excitadísimos. Esto es como el Alter Rebbe explica en estas dos perspectivas, que de vuelta están muy relacionadas. O que las dos esposas son dos personas diferentes, o que las dos o sea, tzadikim y Baalei Teshuva, justos o personas que retornan, o que las dos esposas están adentro de cada uno de nosotros. Y es un conflicto constante. Y en ambos casos, el primogénito, la verdadera ganancia, el verdadero placer divino, está en el producto de la mujer no deseada. Ahí está la verdadera ganancia, tanto para el alma animal como para el alma divina. Ahí está realmente el placer de Hashem. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y esto, por supuesto, para cada uno de nosotros es algo obvio, pero simplemente por las dudas, por si no se entendió. No hay que deprimirse porque somos lo que somos, sino todo lo contrario. Hay que estar felices, incluso el Alter Rebbe dice, interesante también, ya que estábamos con el Shema, en el Shema decimos, no se desvíen tras sus corazones y sus ojos, tras los cuales ustedes se desvían. El Alter Rebbe tiene una pregunta obvia y sencilla. ¿De quién está hablando la Toira? ¿De los tzadikim? ¿A vos te parece que los tzadikim se desvían en sus ojos, se desvían en sus corazones y piensan cosas que no tienen que pensar? Dios libre igual, son tzadikim. La Toira está hablando de nosotros, de los Beinonim, los potenciales personas intermedias, que tenemos un conflicto, tenemos una lucha, y la Toira nos está diciendo, cuando sientas que querés desviarte, con tus ojos o con tu corazón, etc., y no te desvías, Dios tiene un placer enorme. Un placer fantástico, increíble. ¿Cuál es el primogénito de Yetzer Hara? Toda la fuerza y el entusiasmo que tiene en todo lo que es impuro y malo, etc.,
Ese es el primogénito. Todo ese entusiasmo, inyectárselo al alma divina, que no lo tiene, por naturaleza no lo tiene. Por eso yo di el ejemplo, y no más que eso, el tipo intelectual que está todo el día sentado estudiando y no lo moves y no se excita con nada, ese es el alma divina. Y el tipo, el que le gusta la acción, por así decir, ese es el alma animal. Bueno, al que le gusta estudiar y estar todo el día frío, etcétera, a ese enseñarle a accionar, a actuar. A ese enseñarle a disfrutar de la vida, entre comillas, como quien dice. Ese es el hijo primogénito del alma animal, del Yetzer Hara, de la inclinación al mal. Y simplemente combinando los dos discursos, es de ahí donde viene realmente la Geule. De ahí es donde viene realmente Moshiach. No de los tzadikim. En Hasides, en el pensamiento hasídico se trae, siempre hablamos de dos almas, el Tanya habla de dos almas, acá el Alter Rebbe habla de dos almas, pero en realidad no son solamente dos, hay más. ¿Qué quiere decir que hay más? Cada alma tiene una estructura determinada, que partes de esa estructura se las conoce como alma también, a pesar de que no es más que una parte del alma. Por ejemplo, tenemos Yetzer Toiv y Yetzer Hara. Perfecto, son opuestos, inclinación al bien, inclinación al mal. Pero tenés Nefesh Elokis y Nefesh Ba'amis, alma divina y alma animal, que también son opuestos. Y hay otra cosa que se llama Nefesh Sichlis, alma intelectual. Ahora explico qué es. Y hay otra cosa que se llama el Guf, el cuerpo. Y todas entran en constante conflicto para gobernar el cuerpo. Esto es en Tanya, capítulo 9, ampliamente explicado. ¿Qué quiero decir con todo esto? El intelecto del alma divina lo llamamos Nefesh Elokis. El intelecto, sí. Perdón, discúlpeme, Efraín. Entiendo ese concepto porque yo estoy en el área de tecnología, entonces el Bien. concepto binario Sí. me queda muy claro. Pero, ¿sabe dónde no me hace clic? Es que también tenemos al menos tres almas. Nefesh, Ruach, No, Neshama. no. Entonces ahí hay dos cosas. Ok. Por un lado son tres, por otro lado son No. Ok. Vale la pregunta. No. En realidad, si vas a llegar ahí, son 5, no son 3. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Pero esos 5 son partes de un alma. La forma más fácil de verlo, más sencillo, es en un cuerpo. El cuerpo del ser humano. O la estructura, quiere decir, completa a un ser humano. Vos tenés en el ser humano la capacidad de acción, actuar, qué sé yo, tipear con los dedos en el teclado. Es una acción. Bien. Tenés en el ser humano las emociones. Quiero, o sea, amor, temor. Tenés en el ser humano el intelecto. Pienso así, pienso así. Tenés en el ser humano la voluntad. Quiero esto. Tengo la fuerza de voluntad de hacer esto o no la tengo. Y tenés, por último, en el ser humano la capacidad de placer. Lo más elevado. Pero no placer de que me gusta el chocolate. Placer de ser. Por ejemplo, es un ejemplo tontísimo, ¿sí? Pero es un ejemplo. Si, no sé, si yo, cuando vos levantaste la mano, nunca te hubiese dejado hablar, te genera angustia. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy acá y no puedo hablar? Déjame ser, déjame expresarme, qué sé yo. Si vas a preguntar si me gusta la cerveza, te voy a decir, bueno, mira, la verdad es que no me interesa el tema, hablemos de otra cosa, estamos hablando de Torah. Pero tenés una pregunta, te genera placer poder expresarla. Satisfacción, ok, puedo hablar, me dejan ser, me dejan vivir. A esto me refiero con placer. Placer de existir, de ser. Estos son Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Nefesh es la parte del alma que tiene que ver con todo lo material, todo lo... darle vida al cuerpo. Está directamente relacionada con el cuerpo, conectada al cuerpo. Ruach tiene que ver con lo emocional, donde la persona siente amor, temor, diferentes emociones. Después tenés Neshama, tiene que ver con lo intelectual. Haya tiene que ver con la voluntad, Ratzon, y Yehida, placer, Tainug, en hebreo. Que así como en un ser humano
No es que hay 5 tubias diferentes. No, yo soy uno solo. Nada más que cuando estoy tipeando en la computadora, ¿qué? Estoy moviendo los dedos, obviamente con algún tipo de lógica, porque si no, ¿qué estoy escribiendo? Y cuando quiero algo, estoy ejerciendo mi capacidad de voluntad. Cuando amo algo, odio algo, y así sucesivamente. Pero soy siempre yo. Hay un yo, por así decir, mi esencia que está por encima de cómo me expreso. Es el famoso yo. Ahora bien, esto es Nefesh Ruach Neshama Haya Yehida. Cada una, nos vemos, Rafa, cada una de las, ya salió, ok, cada una de las almas que tenemos en nuestro interior, llámese en general, Nefesh Elekis, alma divina, Nefesh Abamis, alma animal, tienen estas 5 partes en la estructura. Tienen Nefesh Ruach Neshama Haya Yehida, todas. Se discute si el Nefesh Abamis tiene Yehida o no tiene Yehida, okay, podemos discutir, digamos, más técnicamente hablando, pero en general todas las almas tienen la misma estructura, las 2 almas tienen la misma estructura. Entonces, son simplemente aspectos diferentes del alma. Por eso yo decía, el intelecto del alma divina se lo suele llamar Nefesh Elekis, alma divina. Pero las emociones del alma divina se lo suele llamar Yetzer Toiv, inclinación al bien. Por otro lado, lo mismo al revés. Las emociones del alma animal se lo suele llamar Yetzer Hara, inclinación al mal. Y el intelecto del alma animal se lo suele llamar Nefesh Abamis, alma animal. Ahí ya tenés 4. Yetzer Toiv, Yetzer Hara, Nefesh Abamis, Nefesh Elekis. Y después hay otra que se llama Nefesh Siglis. ¿Qué es el Nefesh Siglis? Seichel significa intelecto. Nefesh Siglis es una especie de, no sé la palabra exacta, pero un yo totalmente neutral. Intelecto puro. ¿Qué es el intelecto puro? Lo que es bueno, o sea, lo que me da vida y es algo bueno y sano, está bien, vale. Lo que me causa angustia, muerte, etcétera, esto no. Cualquier persona, sin entrar en enfermedades mentales, no me estoy metiendo en ese mundo. Cualquier persona sana, le ofreces un vaso de, qué sé yo, cianuro, y sabe que esto lo mata, la persona sana te va a decir, yo no quiero. No me interesa, yo quiero vivir, tengo mis cosas, no necesito esto. Eso, ¿quién toma esa decisión? El Yetzer Toiv, Yetzer Hara. ¿De dónde salió esa decisión? Nefesh Siglis, es el intelecto normal y sano de cualquier persona normal y sana que va a decir, no me interesa, yo quiero vivir. El Nefesh Siglis es la que gobierna sobre el cuerpo y lo lleva al cuerpo a hacer lo que el alma intelectual considera correcta. Si por alguna razón consideras, sin entrar en el ejemplo del veneno que mata, qué sé yo, te ofrecen beber un vaso de vino, por ejemplo, kosher y todo bien, es rico, todo lo que quieras, pero tenés que volver a tu casa desde no sé dónde manejando. Entonces el Nefesh Siglis va a decir, bueno, mira, la verdad que el vino me gusta, a mí personalmente no me gusta, pero no importa, ponele que el vino me gusta y puedo tomarlo, es la ashgaha que yo bebo, y es todo lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Tengo que manejar, y no sé cuántos kilómetros, y no lo voy a beber. El Nefesh Siglis, el alma intelectual, tiene la capacidad para decir, a pesar de que me gusta, y a pesar de que quiero, y en alguna otra situación lo haría, porque se puede, pero no lo voy a hacer. Porque mi intelecto dicta que esto no es lo correcto. Tengo que manejar, no voy a beber, chao. Y no tengo ningún problema, no me genera ni conflictos ni nada. Punto. Ahora, sí. En ese caso es el alma animal, pero es el alma intelectual dentro del alma animal. Están todas una dentro de la otra como una cebolla. Sí, las capas de una cebolla. Sí. Entonces, cuando se trata el ejemplo del vino, es simple, digamos, para una persona sana que sabe que tiene que manejar, entonces no va a beber vino. O alcohol, lo que sea. Pero hay situaciones en las cuales son mucho más conflictivas. Por ejemplo, ponerse los tefilin. No, el alma animal dice, no me hinches, me voy a dormir, o voy a desayunar, voy a ver el programa de televisión. ¿Qué haces con la caja negra en la cabeza?
no me molestes. Tengo otras cosas para hacer en la vida, muchísimo más interesantes. Y el alma divina dice, no. El alma divina dice, esto te conecta con Dios, esto es una mitzvah, es importante, con cualquier lógica que el alma divina pueda decir. Y ahí el alma Siglis, el alma intelectual, está en el medio, diciendo, pero pará, ¿pero qué hago? La verdad es que el alma animal tiene razón, no me hinches, ni la caja negra, no tengo tiempo, no tengo ganas. Y el alma divina, pero también tiene razón, Dios y el creador y la mitzvot y qué sé yo. Y ahí es donde la persona entra en conflicto, a ver quién convence a este alma para en la práctica hacer lo que corresponda, digamos. Si gana el alma animal, bueno, el tipo se quedó dormido. Gana el alma divina, el tipo está rezando con los feeling. Esta es la idea. Muchas gracias. No, por favor, esta es la idea. Entonces, simplemente para ponerlo en el contexto, digamos, de lo que estábamos estudiando, ese es el conflicto entre estas dos esposas, digamos. Las dos esposas que tenemos adentro todos nosotros. Si vamos a hacer las mitzvahs, no vamos a hacer las mitzvahs, y Yetzer Toiv, y Yetzer Hara, etcétera, con todos los nombres que eso pueda tener. Y el Hidush, digamos, la novedad más importante de todo esto es el primogénito le corresponde al alma animal. Ahí está el verdadero trabajo. Ahí está la verdadera ganancia, no en el alma divina. En otras palabras, la ganancia no es ser un tzadik. La ganancia no está en ser un justo, del más justo del universo y que... No. La ganancia está, entre comillas, obviamente grandes comillas, portate bien. No sos un tzadik, pero portate bien. Y no vas a ser nunca un tzadik, portate bien igual. Tomá buenas decisiones. Y esas decisiones que tomes, Dios va a tener un enorme placer en cada una de ellas. En cada una de esas buenas decisiones, por más pequeñas que sean. Prendí las velas de llaves. No me importa nada. No como kosher, no cumplo llaves. Antes de llaves, prendí las velas de llaves. Dios tiene un enorme placer de esta decisión tomada. Y esa decisión va a afectar al alma divina para que también tenga muchísimo más placer, para que también tenga muchísimo más amor a Dios, otra forma de amor a Dios, mucho más profunda de lo que tenía antes de esa batalla, de esa lucha, por así decirlo.